respecto a un video de un andaluz de arte, me parece que de dos hermanas, refiriéndose a un programa de la telebasura esa que tenemos en Telecinco, las 4 y sandeces, que la mayoría de la gente niegan ver, pero que las vemos, porque si no las viéramos, ¿cómo íbamos ahora a poder decir esto, lo otro o aquello? Bueno, vamos a lo que vamos, que tenemos un problema nosotros los andaluces. No tenemos ningún problema. Que la gente dice que nosotros los andaluces no hablamos bien. Mentira, hablamos muy bien. De hecho, por H o por B, o porque la historia lo dice, por nuestra tierra pasaron las culturas más importantes que conocemos. Y todas dejaron un ramalazo de sabiduría que nosotros tenemos. Nosotros los andaluces ni somos mejores, ni somos peores, pero sí es verdad que somos distintos. Somos distintos. Nosotros estamos más bien agitanados, la mayoría. Somos distintos a los castellanos. Nos expresamos de otra manera. Somos más auténticos. Y me duele escuchar que los andaluces no sabemos hablar, Cuando en esta tierra bendita donde yo nació Federico García Lorca, Pablo Picasso, y una barbaridad de artistas que si me pongo a enumerar, pues estaríamos aquí hasta dentro de 2 o 3 años. Y claro, eso es imposible. Y eso es hablando de gente ahora, de gente de muy poco tiempo. Pero aquí nació Averroes, aquí nació Maimónides, aquí nacieron eminencias que dejaron escrito sus vivencias y aún todavía aprendemos de ellas. Más, Occidente entera aprendió de nosotros, de los tartesos, de los fenicios y de todo lo que se estableció en Andalucía, que somos nosotros los que hemos quedado. De eso, por ponerte un ejemplo, si un guiri, un inglés, un francés, lo que fuera, se viene a España y aprende a hablar español en la calle, si lo aprende en Cataluña, pues nada más que va a entender a los catalanes. Si lo aprende en Galicia, pues a los gallegos. Si en Asturias, a los asturianos, y así sucesivamente. Pero amigo mío, si lo aprende en Andalucía, se entiende a toda la gente. Entiende a toda la gente porque nuestro idioma, nuestra forma de hablar, es la más rica. No hay otra más en toda la península ibérica. Somos los mejores, y al que le duela que se joda. En los Emiratos Árabes, parece mentira, con el legado árabe que tenemos nosotros en Andalucía, qué maravilla. Bueno, pues en los Emiratos Árabes, las líneas aéreas, uno de los requisitos importantes que tienen cuando van a contratar personal para sus líneas es que hablen un inglés perfecto, por supuesto, pero qué cosa más curiosa, con acento andaluz. Con acento andaluz no, que sí que sea andaluz o andaluza. Algo tendremos, ¿no? Algo tendremos en nuestro habla. Así que, por favor, hombre, a las televisiones, sí, a las televisiones. No nos pongan cartelito cuando hablan andaluz, hombre, que el andaluz se entiende muy bien, hombre, claro que sí. Mira, cuando yo era más chico, me chocaba en una película de un actor andaluz y no sonaba andaluz. Ahora no sonaba andaluz, yo no lo entendía. Luego lo entendí cuando fui más mayor. Es que lo doblaban,
lo doblaban, una cosa inaudita, pero pasaba. Hoy ya no pasa. Hoy ya no pasa. No pasa porque hoy quieren acentuar todavía más el acento andaluz, y eso tampoco, ¿eh? Nosotros hablamos como hablamos, eso de que somos muy exagerados, de que seamos, o de que... En fin, que no, que hablamos como hablamos, y hablamos como el mejor. Como el mejor. Vamos, hombre, por favor, parece que en Andalucía no hemos estudiado ninguno, parece que en Andalucía no sabemos lo que es el agua en un canuto, y no, hombre, no, estáis totalmente equivocados. Andalucía ha sido la olvidada por los castellanos que son muy envidiosos, porque todos los que llegaron aquí pusieron Andalucía arriba. Y ahora, en la época que estamos, no hace falta ni que venga nadie dándole por boom, porque los mismos de aquí nos estamos dando unos a otros. Así que, vamos a lo que vamos. Vamos a defender Andalucía. Vamos a hablar de Andalucía. Vamos a querer Andalucía. Y nos vamos a cagar en las castas de todo el que diga que nosotros no sabemos hablar. Ahí va eso. Que se entere el mundo entero, el mundo mundial. Adiós, amigos. Y va por ti, coleguita de dos hermanas, que tiene mucho arte. Hasta luego.